Vamos a continuar un poco con lo que veníamos hablando la semana pasada. Empezamos, el título de la semana pasada es Más que Vencedores. Esta es Más que Vencedores 2, porque es la continuidad de lo que veníamos hablando. ¿Sí? Comenzamos un año hablando de victoria porque nos parecía importante, muy importante, poderlo manifestar, poderlo declarar, confesar, hablar de victoria, que no es fácil. En un contexto donde todo está bastante complicado, cuando uno habla de victoria parece que uno está hablando de exitismo, de algo fácil, liviano, y no, en realidad no es así. Se necesitaría un poquitito de retorno, pero poquitito nomás. No sé para afuera cómo se escucha, pero yo escucho bien, pero un poquitito más de retorno y ahí estaríamos bien. Una de las definiciones de victoria es superioridad, ventaja, triunfo, éxito, coronación, conquista, trofeos, gloria, honor. Pero la otra parte y la otra definición de victoria tiene que ver con estar abierto, estar seguro, libre, ancho, socorrer, amparar, ayudar, conservar, defender, favorecer, guardar o guardador, libertador, rescatar, salvación, socorro. Entonces vemos que la victoria también incluye o se amplía cuando yo puedo ayudar a que otro logre también lo que quizás yo no logro o quizás yo ya he logrado, pero ayudar a otro a que también lo logre, ¿sí? Entonces la victoria que Dios nos plantea en su palabra tiene que ver con una acción generosa, una acción amplia. No es quedarnos simplemente con haber ganado algo personal, que no está mal, obviamente, pero esa no es la finalidad de lo que Dios ha preparado. Muchos en la Biblia lograron, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lograron muchas hazañas. De hecho, que el libro de Hebreos, capítulo 11, en los versos casi últimos, habla acerca de las conquistas, de los logros que tuvieron en aquellos años, en aquella época, gente de Dios, ¿sí? Que con poco hicieron grandes cosas, que con poco lograron grandes hazañas, en el tiempo donde era cuerpo a cuerpo, en el tiempo donde la lucha era real, personal, donde había que pelear físicamente y los logros se conseguían a base de mucho trabajo, mucho sacrificio, y había mucha muerte. Obviamente morían muchos soldados, pero qué bueno es saber que en Dios, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la realidad que a nosotros hoy nos toca, ya no tenemos que salir a pelear de manera personal con alguien. La lucha que tenemos, ya dice la palabra, que mi lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha no es contra otra persona, ¿sí? Nuestra lucha no está centrada en alguien o en algo, ¿sí? Mi lucha es primeramente conmigo mismo. La gran lucha que nosotros tenemos que vencer es con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con un montón de cosas que arrastramos por años, donde nos predisponemos más a que se escuche mi voz que a escuchar la opinión del otro. Entonces, es importante ver con la ayuda del Señor lo que tenemos en la palabra. Dice puntualmente, a modo de introducción, vivir en la legalidad de Dios, o sea, vivir en el orden de Dios, vivir en lo que Dios ha diseñado. Eso es vivir en victoria, ¿sí? Vivir para lo que fuimos alcanzados, vivir para lo que fuimos conocidos por Dios. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces Él ya nos predestinó
Entonces, qué importante es saber que nosotros en este tiempo estamos enfocados en aquello para lo cual Dios me llamó. Una de las formas de ser agradecidos con Dios, ¿sí?, de decir tu sacrificio no fue en vano para mí, es que yo demuestre hoy, manifieste interés por hacer la obra de Dios, la obra que Dios nos asignó a cada uno. Dios nos puso a cada uno una tarea, una asignación, que no es la misma. Delante de Dios todos somos iguales, ¿sí? Delante de Dios todos somos iguales. Ahora, no todos tenemos la misma responsabilidad o la misma función. Por eso hablamos de cuerpo, porque en el cuerpo todos tienen un lugar y una función que es diferente a otra, ¿sí? No tengo que reemplazar a nadie porque nadie es reemplazable. Todos somos únicos y somos indispensables, todos somos necesarios, pero no todos somos indispensables. O sea, nadie es indispensable. O sea, si faltamos a alguno de nosotros mañana, todo va a seguir igual, ¿sí? Todo va a seguir igual. El mundo no se va a detener porque alguno de nosotros deje de hacer la obra de Dios, ¿sí? Todo va a seguir igual. Entonces, qué importante es mientras estamos en vida enfocados en aquello para lo cual Dios me diseñó. Y una de las formas de ser agradecidos con Dios es que yo esté interesado, enfocado, buscando permanentemente la forma en que yo puedo y tengo que agradar a Dios, porque para eso Él me hizo nacer. Dios nos hizo nacer con un propósito. La mayoría del mundo vive sin entender esto. Por eso lucha, se sacrifica por cosas temporales, ¿sí? Renuncia a un montón de cosas, deja de lado otras, por ir detrás de logros totalmente superficiales, ¿sí? Pero nosotros vamos por algo mucho más allá, ¿sí? Nuestra recompensa es eterna. En parte se cosecha acá, en parte se cosecha a través de las generaciones, y lo más hermoso es cuando estemos en la eternidad con Él, ¿sí? Hay una recompensa eterna. Pero bueno, vamos a ir despacito. Dijimos que todo el mundo quiere vivir en victoria, pero no todos están dispuestos a sujetarse al diseño que da la victoria, ¿sí? En toda carrera hay un protocolo, no sé cómo se diría, un protocolo donde hay que respetar ciertas normas, ¿sí? Y cualquier competidor que transgreda esas normas, esas cláusulas, automáticamente queda descalificado. Sí, a quienes nos gustan las carreras muchas veces vemos que termina una carrera, alguien ganó, salió primero, llegó, pero resulta que después, cuando pasa la revisión técnica, descubren que hay algo en el auto que no corresponde, que está fuera del protocolo, y esa persona y el auto quedan descalificados, ¿sí? Entonces uno dice, wow, ganó. Resulta que al otro día te enterás por las noticias que no fue así. ¿Por qué? Porque algo estuvo fuera de reglamento. Y muchas veces nosotros vemos que en una competencia natural, ¿sí?, hay un reglamento estricto, y nosotros pensamos que lo espiritual, bueno, es más flexible. Dios es bueno, Dios me perdona, Dios me entiende. No, no es así. Dios sigue siendo tan duro, ¿sí?, aunque su gracia y su misericordia siguen estando con nosotros, pero yo no puedo abusar de eso para yo tener una vida fuera del orden de Dios. Por eso, si quiero disfrutar de la victoria, tengo que saber que tengo que sujetarme al diseño que me va a promover a esa victoria. Muchas veces se prefiere uno pasar un buen momento y pasarla bien que un proceso para hacer la voluntad de Dios. Por eso la toma de decisiones es fundamental. Tomar decisiones es fundamental y es algo personal. Nadie puede decidir por nosotros. Cada uno
decide por sí mismo. Nadie decide por otro, ni yo por mis hijas, ni por mi esposa, ni por nadie. Cada uno decide por sí mismo. Ahora, ¿desde dónde planteamos las decisiones? ¿Desde las emociones o desde el conocimiento que tenemos en Cristo? ¿Sí? ¿Desde la emoción, desde el momento, desde la situación o desde el proceso que Dios quiere poner en mi vida para promoverme, ¿sí? Para hacerme crecer? Porque los procesos o las pruebas, como les querramos llamar, vienen a nuestra vida para promovernos. Cuando uno llega a fin de año y tiene que ser aprobado en alguna materia, no está siendo probado para descalificarlo, sino para promoverlo al siguiente ciclo, al siguiente año o a la siguiente promoción. Entonces, nunca Dios nos va a procesar para aplastarnos. No, la idea es promovernos, diga promovernos. Por eso es importante, lo vimos en la vida del apóstol Pablo, que muchas veces renunció a la comodidad personal para hacer la voluntad de Dios. Pero todos están dispuestos a eso, ¿sí? Muchas veces las decisiones que tomamos es para que yo esté bien, para que yo esté cómodo, ¿sí? Pero no priorizamos el hecho de estar concentrado en que la palabra de Dios, en que el diseño de Dios se cumpla. Todo, diga todo por favor, sean circunstancias o sean personas que te lleven a salirte del diseño, tenés que renunciar, tenés que cortar, tenés que cambiar. Todo lo que te quiera sacar del diseño está mal. Sea una situación o sean personas, lo que sea, que te quiera sacar. Sí, porque muchas veces te amo, pero en realidad te amo porque sí quiero mi beneficio personal. Cuando uno ama, suelta, entrega, da, ¿sí? Por eso es importante que todo lo que me saque del diseño de Dios, yo lo tenga que sacar de mi vida. Dijimos que todos los seres humanos que habitamos tenemos un gran y único problema, y es reconocer y aceptar el diseño de Dios, que fuimos creados y diseñados por Dios con un plan y un propósito eterno. Lo que un hombre perdió en el huerto del Edén, un hombre bajo el propósito y diseño, respetándolo en Cristo Jesús, lo logró recuperar. La semana pasada decíamos que el apóstol Pablo le sobra actitud, ya que la actitud está marcada por la convicción que tengamos. En el plano natural, la actitud está relacionada con el estado de ánimo, depende de las circunstancias o de cómo estamos o qué nos sucede o cómo nos afecta. La firmeza de mis convicciones determina la certeza de mi confesión. La firmeza de mis convicciones determina la certeza de mi confesión. Y dijimos que tu confesión no cambie aunque cambie tu condición. La actitud es un procedimiento que manifiesta un comportamiento. Y el texto que estamos usando es el de 1 Corintios 15, 57, donde dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Vamos a desarrollar el tema con la ayuda del Señor. Dijimos también que el medio por el cual logramos hacernos de la victoria es Jesucristo. Diga Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro recurso, no hay otra forma, no hay alternativas, y las que aparecen son totalmente superficiales, momentáneas, pasajeras, que no tienen ningún tipo de trascendencia. Todo, escuche bien esto,
Oye, no sé cómo hacer. Todo lo que Dios te asignó, lo podés hacer. Todo lo que Dios nos asignó, lo podemos hacer. Entonces no podemos decir, no, yo no puedo. ¿Sí? Jeremías dijo a Dios, yo no puedo, soy niño. Dios lo llama Jeremías. Jeremías obviamente es muy joven, pero le dice, me dijo Jehová, no digas que yo soy un niño. Bueno, el anterior sería cuando Dios lo llama. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjate vos. ¿Sí? Vamos al 6 primero, a ver si el 6 podemos tener un... Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Diga excusas. Si Dios te está hablando es porque lo puedes hacer. No le pongas excusas, que soy niño, que no sé, que no sé. No. Ese no sé, no. Vamos, el 7 entonces otra vez. A todo lo que te envíe irás y todo lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. O sea, cuando uno entiende que uno es canal, que uno es un instrumento de Dios, que Dios quiere usarte, quiere usarnos, ¿sí? Pero no es el instrumento lo más valioso, es del Dios que utiliza el instrumento. ¿Se entiende? Entonces, cuando le dice a Jeremías, no, pero lo que pasa es que yo soy un niño, no sé hablar, no digas que sos niño. Sí, porque yo ya lo sé. Dios ya sabe, Dios nos conoce. Pero si Dios te asigna algo, es porque te está dando el poder para lograrlo. Dios nunca te va a promover para avergonzarte. Entonces, lo que Dios nos va a dar es algo que sí lo vamos a lograr. Amén. Entonces, definir qué es lo más importante. Si pasar un buen momento, pero pasajero, o permanecer hasta lograr una conquista perdurable. Definir recompensas es vital. La mayoría lograba entender o vislumbrar una recompensa. Por eso hacían lo que hacían, porque podían ver más allá de la circunstancia una recompensa. Definir recompensa es vital. Si no logramos ver la recompensa eterna, todo lo que sea pasajero nos va a distraer. Todo lo que sea pasajero nos va a parecer atractivo. Cuando yo no entiendo la recompensa eterna. Y ahora vamos a verlo todo eso. La verdadera victoria, dijimos, no está en salir primero o aventajar a los demás, sino lograr aquello para lo que fuimos escogidos. La consigna de un vencedor está en la actitud. La consigna de un verdadero vencedor está en la actitud. Es amplio, es generoso, empático, solidario, ayudador, compañero, sincero, leal, fiel. Una persona victoriosa es la que también te cuenta los fracasos y no la que siempre se quiere mostrar como infalible, como superado, como que ya todo lo logré. Por eso me gustó muchas veces, nos gustó con mi esposa y mi familia, rodearnos de personas que tenían altos niveles de unción, ¿sí? Altos niveles de revelación, pero que también te contaban las perdidas, ¿sí? Por eso un vencedor no es el que siempre se presenta como inmaculado, como que a mí todo me va bien. No. Hay el que dice, sí, tuve victorias, pero también atravesé fracasos profundos. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:1. Vamos a ver entonces, seguimos hablando un poco del apóstol Pablo porque tiene mucha riqueza todo lo que dice y enseña. ¿Sí? Un hombre que tuvo en Dios muchísima revelación, pero que a la vez, insisto, mostraba su parte sensible, su parte débil. Dice el verso 1.
Vamos a leer hasta el 5. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. ¡Wow! Nadie fue al paraíso, salvo Él. Nadie. Sí, de la cruz para acá, nadie fue al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse. Claro, ¿quién no? Yo estuve en el paraíso. ¿Te imaginas si Pablo hubiese sido argentino? Sí, yo estuve en el paraíso, papá. ¿Me entendés? Claro. Dice, de esa experiencia yo me podría jactar. Yo podría decir, wow, un montón de cosas. Pero no lo voy a hacer. Pero no voy a hacerlo. Fíjate lo que dice. Solo me jactaré. ¿De qué? De mis, plural, de mis debilidades. ¿Cuántos tienen más de una? Nos podemos identificar entonces tranquilamente con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dando razones por las cuales él podría jactarse. Digo, cuando uno habla de una mentalidad de un vencedor, ¿sí? Un vencedor en el plano natural te resfriega en la cara su victoria. Todos los días de su vida, si puede, ¿o no? Te gané, gané. ¿Sí o no? Pero acá dice, yo podría jactarme de esta experiencia. Porque sin duda nadie fue, ¿sí? Solo él. Una experiencia sin igual. Estar en el paraíso, estar con Dios. Estar con Cristo. Y no sé, porque dice que no puede contar lo que vio. Así que nos quedamos con las ganas hasta que vayamos allá. ¿Sí? Pero una experiencia gloriosa. Escuchó revelaciones poderosas que a ningún ser humano se le puede contar y él las escuchó. Sin embargo, teniendo la autoridad y la oportunidad, él decide no jactarse, sino solo en su debilidad o en sus debilidades. Él prefería hacer hincapié en aquello, en su parte más débil, en el lado flaco que todos tenemos, donde todos somos vulnerables, donde todos somos sensibles, donde todos somos flojos. Hay un área. Dice, mis debilidades. Pero nadie, cuando él habla y expresa eso, nadie dijo, oh, el apóstol Pablo es un flojo, es un débil, es un carnal, es frágil. No, al contrario. Él demostró un alto nivel de fortaleza que estaba basada en sus convicciones y no en los logros momentáneos. Esa experiencia había quedado para él como algo enriquecedor, pero no era algo de que él pudiese andar por la vida jactándose de lo que había logrado, sino que simplemente demostraba su humildad. Segunda de Corintios 12:6 dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio en hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré. Fíjate vos el nivel de renuncia, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puedan ver en mi vida u oírse en mi mensaje. Que me puedan evaluar por mi estilo de vida, que me puedan evaluar por mi enseñanza, pero no porque yo me estoy jactando de una experiencia que solo yo viví.
Eso habla de una mentalidad de alguien vencedor, un victorioso. Alguien que sabe, con que tiene todas las credenciales para alardear, para fanfarronear, para jactarse. Él decide aferrarse a sus debilidades y contar que es un ser humano igual que cualquier otro de nosotros. Verso 7 dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir, fíjate que entra algo clave acá, dice: para impedir que yo me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviese o que me volviera orgulloso. Él entiende, reconoce y acepta que es Dios, no Satanás. Dios permite, ¿sí? Por eso dice: así que para impedir que me volviese, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. Alguien que le recordaba todos los días. Un mensajero, ¿qué hace? Recordar todos los días: hey, sos débil. Hey, sos frágil. Hey, no te creas el superpoderoso. No te creas el invencible. Hey. Y todos tenemos un mensajero que viene a recordarnos todos los días, lo frágil que somos. Por eso no es algo que tengamos que jactarnos, porque sabemos que sabemos, y Él sabe que Dios permitió esa situación para que Él no se enorgulleciera, para que Él no se vanagloriara de esa experiencia. Le puso una espinita en su carne, ahora lo vamos a ver. Dice: debido a que no tuviese la posibilidad de volverse orgulloso ni soberbio, sino que esa espinita lo mantenía a raya. Diga espina. ¿Cuántos se han clavado alguna espina alguna vez y no se la pudieron sacar enseguida? ¿Viste que te molesta? Llega un momento que dices: sacámela, cortame el dedo, pero sacala porque... ¿Sí? Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Para atormentarme. ¡Wow! Un hombre que era de Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que tenía revelación de Dios, un hombre que fue clave, el hombre que escribió el 90%, el 80% de lo que es el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenía algo que diariamente lo atormentaba, recordándole: no te olvides que sos un ser humano y sos débil. Y sos débil. Dice en el verso 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, oró. Le pidió a Dios. Él tenía una enfermedad. No se sabe bien cuál era la enfermedad. Algunos dicen que de la vista, otros dicen que la piel. Hay varias, no hay una definición clara, pero fue una enfermedad que él tuvo con la cual tuvo que convivir todos los días de su vida hasta que se fue. ¿Sí? Dice: y aunque oré 3 veces, le supliqué, no es que le pidió, le supliqué al Señor que me la quitara, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Hay que ser bravo y valiente para entender que más allá de mi necesidad, lo que yo necesito es reconocer que la gracia es todo lo que yo necesito. No necesitas una sanidad, no necesitas dinero, no necesitas una casa, un auto, ¿sí? Necesitas que la gracia de Dios siga estando en tu vida. Mi gracia es todo lo que necesitas. Decía que está al lado: vos solo necesitas la gracia de Dios. Fíjate lo que dice: mi poder actúa mejor en la debilidad, dice Dios. Mi poder, dice Dios, actúa mejor en tu debilidad. ¿Sí?
Porque Dios no quiere mi fortaleza. Dios quiere mi debilidad para Él hacerse fuerte en nosotros. Qué interesante. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra. ¿Cómo? Estaba diciendo que lo atormentaba hace un ratito. Ahí. Hace un momento decía que un aguijón en la carne que lo atormentaba. Y ahora dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es maravilloso, amados. Pero eso se consigue teniendo un alto nivel de entendimiento, de identidad en Cristo, de quién soy, de lo que tengo. 3 veces oró y el Señor le respondió, no te voy a sanar, no te voy a sacar el aguijón, así que no ores más porque no te lo voy a sacar. ¿Saben que hay veces que Dios dice sí y otras veces dice, la puerta que Él abre, dice, ninguno cierra, y la puerta que Él cierra, ninguno abre? No ores más porque no te lo voy a sacar. Las cosas no son como queremos nosotros. Es su voluntad. Es a su manera. Y uno tiene que ser sensible a eso y entender que aunque a mí me gustaría otra cosa, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mi gracia es todo lo que necesitas. En otras palabras, está diciendo, necesito mantenerte humilde para usar tu vida. Necesito mantenerte humilde para que sigas siendo un canal para el cual yo pueda usar para muchas personas. Y le aclara, mi poder actúa mejor en tu debilidad. No necesito tu fuerza. Verso 10. Por esto, que me deleito en mis debilidades. Y ahora, con más énfasis. Hace un momento decía algo que me atormentaba, pero ahora dice, me deleito en mis debilidades, porque uno sabe que es mejor pasar en mi debilidad un proceso, pero disfrutar del poder de Dios actuando en nuestra vida, que nosotros queriendo solucionar con nuestras propias fuerzas y fracasar en el intento. Entonces él entendió, me deleito en mis debilidades. Esta versión dice, me deleito en mis debilidades. ¿Es fácil deleitarse en las debilidades? No. Uno por lo general lucha contra esas debilidades. Y uno hasta reniega muchas veces, ¿sí o no? ¿Por qué soy tan flojo en esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Todos. ¿Sí? Deleitarse en las debilidades. Pero fíjate, me deleito en mis debilidades y en los insultos. Porque si yo respondo igual que cualquiera que no tiene a Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te imaginas a Jesús teniendo todo el poder cuando le fueron a clavar sus manos o ponerle la corona de espinas? Dice que él tenía poder para enviar una legión. No, legiones, perdón. Legiones. Y destruir todo. Sin embargo, para hacer la voluntad de Dios, él se humilló, dejándose clavar, dejándose humillar, insultar, escupir en la cara. Y dice el libro de Isaías, como cordero fue llevado a matadero y no abrió su boca.
¿Cuál es el verdadero entonces? ¿Cuál es el verdadero victorioso? ¿El que reacciona o el que es gobernado por el Espíritu Santo? Porque, hermanos, seamos sinceros, confrontaciones vamos a tener. Y muchas veces por causa del Evangelio, ¿sí? Pero aún así es ahí donde nosotros tenemos que manifestar lo que realmente somos. En mis debilidades, en los insultos, en privaciones, ¿cuántas veces estuvo preso? En persecuciones, ¿cuántas veces fue perseguido, apedreado y demás? Y dificultades que sufro por Cristo. O sea, este hombre fue llevado al paraíso. Ahora entendemos por qué fue llevado al paraíso. Porque soportó por Cristo. Diga, por Cristo. Wow. Pues, y termina diciendo, pues, cuando soy débil, entonces, fuerte soy, o mi versión dice, soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga, soy fuerte. Entonces, la verdadera fortaleza no radica en mi capacidad, en mi humanidad, en mi tolerancia humana, sino en el poder de Dios que actúa dentro mío y de alguna manera nos gobierna para que seamos fuertes en medio de nuestras debilidades. El verdadero espíritu de un victorioso, de un vencedor, es reconocer el inmenso valor, el profundo agradecimiento y la sublime honra que es sufrir por Cristo. Amados, la mayoría de nosotros sufrimos por nuestros propios errores. ¿Sí o no? Y cuando sufrimos por causa de otros ya nos incomodamos. Ahora, sufrir por Cristo es una honra, amados. Entonces, cuando tenemos identidad de lo que somos, a quién servimos y lo que representamos, el reino de Dios en la tierra, deberíamos también nosotros manifestar una profunda determinación. Fíjate lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Muchas veces sentimos vergüenza de decir lo que somos o de manifestar lo que creemos. Pablo estaba totalmente determinado, sus convicciones eran muy fuertes, por eso él estaba tranquilo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué importante es no avergonzarse. ¿A cuántos le has hablado del Señor esta semana? Muchas veces tratamos de pasar desapercibidos. Entender que cuando el poder de Dios actúa en nosotros y por medio de nosotros, lo que parece débil termina siendo una profunda fortaleza. El libro de Joel, capítulo 3, verso 10, en dos versiones, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil. Interesante, ¿no? Otra versión dice: conviertan sus herramientas en armas de guerra, conviertan a los más cobardes en hombres de valor. Oh, bien clarito. ¿Sí? Entonces, el verdadero valor, ¿cuál es? La verdadera fortaleza, ¿cuál es? Cuando no respondemos de la misma manera. Cuando actuamos bajo el poder de Dios y no el impulso natural.
La verdadera fortaleza de donde surge la victoria es en medio de la actitud y la acción de humildad, reconociendo en Cristo nuestra fuente de fortaleza y victoria. No son nuestras fortalezas, no son nuestras capacidades lo que nos va a llevar a la victoria. Por lo general no lo es. Es más, podemos volvernos orgullosos y creernos más que otros, y eso sería una mala postura de vida. Ser un vencedor, y escuchad esto que está interesante, ser un vencedor, y los que anotan tomen apunte, ser un vencedor es un estado espiritual. Esto es clave, ya nos estamos poniendo más precisos ahora. Ser un vencedor es un estado espiritual. No es simplemente que nos vaya bien. Amados, aun cuando nos equivocamos, aunque haya consecuencias, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Y no perdemos la posición de más que vencedores. Vuelvo a insistir. Aun cuando nos equivocamos, cada equivocación trae consecuencias, lo sabemos, ¿sí? Pero aunque nos equivocamos, no dejamos de ser hijos de Dios, ni dejamos de tener la condición de vencedores, de más que vencedores. Porque esa es una posición que Cristo ganó por nosotros. No es algo que nosotros podemos atribuirnos, es algo que Él nos dio. ¿Sí? Somos más que vencedores porque vivimos por causa de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y su sacrificio perfecto es lo que ya somos, no es lo que vamos a hacer. Desde la plataforma espiritual en Cristo somos más que vencedores. ¿Podemos fallar? Sí, pero no perdemos la condición de más que vencedores. Desde la plataforma espiritual dijimos, somos más que vencedores. Amados, tenemos demasiadas cosas asignadas. Lo que se logró en Cristo, lo que Él ya logró por nosotros, que nos posiciona a nosotros como más que vencedores. ¿Quiere que le tire algunos datos? Pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pasamos de muerte espiritual a vida en Cristo. De ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. De estar ajenos de Dios a ser herederos de Dios. Teníamos naturaleza de pecado, ahora tenemos naturaleza de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo. Tenemos vida, tenemos salvación eterna, tenemos los cielos abiertos, con todo y por todo somos más que vencedores en Cristo. ¡Aleluya! Él ya lo logró por nosotros y nos hizo. Dale fuerte el aplauso. Él ya nos hizo. Primera de Corintios 9:19. Pablo tiene un alto sentido de adaptación. Se adapta. ¿Sí? Un verdadero vencedor, un victorioso, no es el que dice, las cosas se hacen a mi manera. Todo se hace como yo quiero. No, un verdadero vencedor se adapta. ¿Sí? Se adapta. En esto, en aquello, se acomoda y va. Fíjate lo que dice. Aunque soy libre, fíjate, ¿no? La riqueza de esta enseñanza. Aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. Estoy diciendo la versión NTV, por las dudas. Aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. Él es libre. Aunque soy libre, yo vivo como esclavos de todos. Así ayudo al mayor número de personas a creer en Cristo.
¿Cuál era la prioridad? Que muchas personas conozcan a Cristo. Y aunque soy libre, me hago esclavo de todos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Él está de alguna manera identificándose con lo que hizo Cristo. Aunque era el Señor, se despojó de todo para ser hombre y siervo. Cuando estoy con los judíos, vivo como los judíos para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Pero a él no le aflige. Él ya había sido libre de esa situación. Él ya había renunciado a la ley. Pero para ver si ganaba algún judío más, porque él también era judío, ¿sí? Y los judíos no creen en Dios, no creen en Jesús en realidad, creen en Dios. Están esperando al Mesías todavía. No creen en Jesús. Pero él se hacía judío para ver o para ayudarlos a creer en Cristo. 21. Cuando estoy con los que no obedecen la ley, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco porque sigo la ley de Cristo. Una ley superior que la ley de Moisés. Y cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Diga capacidad de adaptación. No es que él se hizo, o sea, me hago borracho para ganar un borracho, no. Fíjese, papá, te vengo a predicar de Cristo hoy. No. Me hago drogadicto para ganar un drogadicto, no. Me hago un fornicario para ganar otro, no. ¿Se entiende? Se hacía sin transgredir, sin salirse del diseño de Dios. ¿Sí? Él era legal, totalmente legal, pero se hacía, o sea, él se acomodaba. No iba al choque. Vos tenés que conocer a Cristo, pecador inmundo. Te van a comer las ratas. Te vas a ir al infierno si no conoces a Cristo. No, él se adaptaba. Con el judío se hacía judío, con el que estaba con la ley se hacía de la ley, el que no estaba, él también se acomodaba, y con los nuevitos se hacía nuevito para ver si lograba que algunos se salven. O sea, renunciaba a su posición, se incomodaba él para ganar a alguien más para Cristo. Amado, ¿qué estamos haciendo frente a una ciudad que necesita a Cristo? ¿Y nosotros qué queremos? Muchas veces estamos detrás de nuestra comodidad. Fíjate la gran diferencia que existe entre alguien que renuncia a su posición, a su apostolado. Él había sido ascendido, él había estado en el paraíso. Sin embargo, dice, a los débiles me hago débil, con los fuertes me hago fuerte, con tal de ganar a alguien más para Cristo. Porque la esencia de nuestra vida en esta tierra tiene un solo sentido: que a través de tu vida alguien pueda ganar a Cristo, pueda conocer a Cristo. Si alguien a través de tu vida no conoce a Cristo, amados, pasamos por la vida de gusto. Podemos dejar muchas cosas, podemos haber ganado muchas cosas, pero si no llevaste a los pies del Señor al menos a una persona, nuestra vida en esta tierra carece de sentido. A nivel espiritual, ¿eh? Y esto no es una condena, esto es un desafío. Tengo que hacer algo por alguien. Tengo que predicar el Evangelio. Alguien tiene que conocer a Cristo a través de tu vida. Por eso Él dijo, no quiero que me conozcan por lo que yo digo, por las cosas que logré en Dios. No. Que me conozcan por lo que digo y cómo vivo.
¿Sí? ¿Cómo enseño mis palabras? Él se adapta a las personas y a su condición sin dejar de ser lo que es en Cristo. No intenta ser superior o sacar a relucir lo que sabe o mostrarse superior o hacerlos sentir inferiores. No. Por eso dice la palabra, cada uno considera al prójimo como superior a uno mismo. Eso dice la Biblia. Tener la capacidad de reconocer a mi prójimo como superior me hace tener una relación correcta. ¿Se entiende? Porque si todos tenemos el mismo comportamiento, ¿cuál va a ser la relación? De un altísimo nivel de respeto y de honra. Porque considero a mi prójimo superior a mí mismo. Entonces mi trato hacia él va a ser siempre con respeto y eso va a ser recíproco. Porque si entendemos cómo funciona el reino, la parte operativa será gloriosa en Cristo. ¿Sí? No hacer sentir a otros inferiores. ¿Sí? Esto implica un cierto nivel de renuncia a su comodidad, pero lo hace con intencionalidad. Él es intencional con lo que está haciendo. No es que le salió de casualidad, no. Lo está haciendo intencional, a propósito y por un propósito. ¿Sí? Yo me hago débil con el débil, me hago fuerte con el fuerte, pero no para competir, sino para ganarlos para Cristo. Nuestra razón de ser, de estar en vida y estar en esta sociedad, es que alguien a través de tu vida te conozca al Señor. Amado, ese será, te puedo asegurar, la mayor satisfacción que alguien puede tener en la tierra. ¿Sí? Cuando uno ya pasó por esta experiencia, uno tiene personas que llevamos a Cristo, que hoy son pastores, también. Uno siente, wow. No es que uno se siente orgulloso, es que Dios me haya usado para que esa persona hoy esté pastoreando. Wow. Para que alguien esté haciendo la obra de Dios en otro lugar, tremendo. Hace lo que hace no por obligación, por imposición, por competencia, sino por empatía. Se pone al nivel de los demás para que no haya impedimento a la hora de predicar el Evangelio. ¿Sí? Cuando vos hablas con un soberbio, automáticamente se tac, la pared, ¿o no? Por más que te diga lo que te diga, si tiene una actitud soberbia. Ahora, cuando alguien se pone a tu nivel y te habla de igual a igual, por eso él dice, yo me glorío en mis debilidades, para que Dios se haga fuerte en mí. Tiene una posición de gobierno sobre cada situación. La situación no lo gobierna él gobierna la situación. Y tiene una excelente motivación, la más alta, que alguien más conozca a Cristo, que alguien más sea salvo. Verso 23 dice, y todo lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. ¿Por qué lo hace? Para que alguien más sea salvo, alguien más conozca a Dios y también porque amo compartir la buena noticia. Amo la palabra de Dios. Algunos dicen, yo amo a Dios, pero no ama la palabra de Dios porque no la conoce, porque no la lee. ¿Cómo puedo amar a Dios y no amar su palabra? Cuando yo amo la palabra de Dios, es imposible que no la quiera compartir. Porque siempre hay buenas noticias. La Biblia está llena de buenas noticias. No es que todo es negativo. No, hay beneficios
Por eso dice, yo quiero participar de los buenos resultados, que es predicar el Evangelio. ¿Hay buenos resultados? Claro que sí. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Y hay cosecha abundante. Todo lo que uno siembra cosecha. Si uno cosecha salvación, habrá salvación. ¿Cuántos tenemos familiares que todavía no conocen a Dios? Bueno, vayamos por los perdidos y Dios se va a encargar de lo demás. Vayamos por los perdidos, vayamos por los que no conocen. Él lo hace porque ama a Dios y ama su palabra. El que ama a Dios y su palabra es el que entendió que ya es un vencedor, que es un victorioso, porque sabe de los beneficios que otorga el hecho de amar la palabra y de compartirla. Él sabe que la recompensa no está basada en algo temporal, sino en lo eterno. Aunque también hay cosecha de esa siembra, el hacer que alguien más conozca a Dios por medio de tu vida y tu ministerio, o de su vida y de su ministerio, muestra un altísimo nivel de compromiso con el reino de Dios. Y sigue diciendo, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, solo uno, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Qué interesante, está planteando una enseñanza con una carrera. En Corintios se llevaba a cabo una vez al año una carrera. Esa carrera era más una competencia a nivel casi patriótica. Era algo representativo, muy fuerte para la ciudad. Era un hecho casi como nosotros los argentinos con el fútbol. ¿Sí? Nosotros cantamos el himno en el fútbol, no cantamos en la fecha patria. Pero bueno, somos especiales, ¿qué va a ser? ¿Sí? Entonces, había una competencia. Insisto, en toda competencia hay reglamento. Y había una preparación estricta. O sea, los que competían se debían de cuidar 10 meses al año. 10 meses para competir. ¿Y cuál era el logro? Esas coronas de laureles. Nada más que era otra planta. Una corona de otra cosa. Pero era eso nada más. 10 meses se cuidaban, 10 meses se entrenaban, 10 meses se consagraban para participar del premio, que era una corona de laureles, ponele, que a los otros días se seca. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Entonces le está enseñando, le está diciendo a la iglesia, ¿cómo puede ser que los que luchan por cosas superficiales tienen un comportamiento, un entrenamiento, una preparación, una consagración, y nosotros que estamos siguiendo la gran carrera del reino de los cielos, porque seguir a Cristo es como esa carrera, lo tomamos tan livianamente? No hay tanta consagración, no hay tanta preparación, no hay tanto entrenamiento. Y acá no está planteado para competir. El apóstol Pablo no lo plantea para que compitamos con otros. La primer competencia es contra uno mismo. Que hoy podamos ser mejores que ayer, pero que mañana seamos mejores que hoy. Esa es nuestra competencia. Que nuestra carrera vaya en aumento. El apóstol Pablo está diciendo, acá hay que correr una carrera espiritual, no contra nadie, contra nosotros. La carrera en Cristo siempre es en aumento. Por eso la palabra retroceder en la Biblia no está. Por eso dice, el que retrocediere no agradará mi alma, dice Dios. Dios dice, el que retrocede no me agrada.
los que aflojan, no me agrada. Diga, no me agrada. Ser intencional, luchar para ganar el premio. Y el premio no es que tenemos uno para todos tenemos un premio. Yo tengo que luchar para ganar mi premio. Vos tenés que luchar por el tuyo. ¿Se entiende? Es una lucha personal. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les pueda perjudicar. Lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Diga, para siempre. Por eso digo, muchas veces, sin tener tanta revelación, nos hemos esforzado para lograr cosas totalmente pasajeras, temporales. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que es beneficioso, pero debemos pensar que lo beneficioso es lo eterno. Y el apóstol dice, yo me esfuerzo para recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Otra versión dicen, no lucho a la aventura, no golpeo al aire. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, que al final Dios me pueda descalificar a mí. Cuidado. Predicamos a otros, pero siempre guardando nuestra vida. No descuidando lo que somos. Porque no sea cosa que ganemos a muchos, pero yo quede afuera. Porque mi comportamiento me descalificó. Y termino con esto. El fin no justifica los medios en Cristo. ¿Sí? Uno de mis jefes decía siempre, el fin justifica los medios, y arreglaba las cosas como sea. Pero las arreglaba. Pero en Dios no. En Dios el fin no justifica los medios. Los medios tienen que ser los correctos para que podamos alcanzar. Y solamente quiero dejarle algunos textos. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ustedes ya vencieron, porque mayor es el que está en ustedes que el que está afuera. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! El árbol que Adán no comió. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! El que venciere, el que venciere, el que venciere. Decirle que está al lado, tenés que vencer. Decirle con fe, tenés que vencer. Esto habla de una superación, pero no por nuestras capacidades, insisto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La Biblia dice, si alguno se avergüenza de confesarme delante de los hombres, si alguno se avergüenza de predicar mi palabra, yo me avergonzaré de hablarle a mi Padre de ustedes. Entonces, cuando estemos delante de Dios, yo voy a decir, no, me da vergüenza hablar de este hombre, porque se avergonzó de nosotros cuando estaba en la tierra. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna
en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué nos hará? Columnas de una ciudad que va a permanecer espiritual para siempre, una ciudad espiritual para siempre. Y esto dejo lo último, el 21:7, ya al final de la Biblia, un capítulo antes que se termine la Biblia. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué tremendo. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero fíjate lo que dice el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, fíjate en el listado que entran los cobardes y los incrédulos. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la física, la segunda muerte será la espiritual, para siempre. ¿Quiénes entran de los idólatras, hechiceros, abominables, homicidas? Los cobardes e incrédulos. Uno dice, bueno, no es tanto. Para Dios sí. Porque cobarde no es no tener valor. Incrédulo no es simplemente el que no cree. Es mucho más que eso. El cobarde y el incrédulo son personas en las cuales no se puede confiar. Entonces estamos en la misma que un fornicario, un hechicero. ¿Se entiende? Son personas que no son dignas de confianza, porque son cobardes y son incrédulos. Por eso, vencer significa tomar la iniciativa. ¿De qué? De que el poder de Dios actúe en mi debilidad. No es que yo quiero luchar para ver si yo puedo sobresalir, no. Dejar que Él sobresalga a través mío. Y que Él sea reconocido a través mío. Si a través de lo que yo hago solamente logro un beneficio personal, no sirvió. Pero si a través tuyo o a través mío alguien reconoce a Cristo, habremos hecho la tarea como corresponde. ¿Se entiende? Y va a suceder lo que pasó en Antioquía, cuando los demás reconocían a los discípulos como cristianos porque mostraban a Cristo en su vida. No porque llevaban una Biblia o porque iban a un templo evangélico. No. Simplemente porque en su diario andar, en su cotidianidad, mostraban a Cristo. No es fácil, pero se puede. No es algo imposible, se puede. Diga, se puede. Pero hay que plantarse. Lo que decíamos al principio, que tu condición, que tu convicción no sea modificada por las condiciones externas. Sí. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Diga, ya soy vencedor, porque Él venció. Y Él nos hizo. Diga, Él nos hizo. No es que nos va a hacer, ya nos hizo.